A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope por @RCR750 y vernos también en nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, hoy vamos a seguir tocando nuestros temas de salud. Vamos a hablar sobre un tema que seguramente le traerá recuerdos dolorosos a muchos. Y cuando digo dolorosos, son dolorosos recuerdos. Así es. Vamos a hablar sobre los cálculos renales. Esta situación de salud que cuando se presenta a las personas, yo no lo he experimentado, gracias a Dios, espero no experimentarlo, pero he tenido contacto cercano con personas que sí lo han experimentado. Ajá, sí. Y en el caso de las mujeres nos comentan que es parecido o peor que el parto. Para hablar sobre este tema nos acompaña en el estudio Arturo Madero, urólogo especialista en cirugía mínimamente invasiva, endourología, laparoscopia y robótica. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Jackson. ¿Cómo está todo? Bueno, interesados en este tema, ¿no, Marilia? Nuestro público, vuelvo y repito, exacto, esa fue la introducción. Muchos seguramente han experimentado esta situación, pero vamos a entrar en primero la parte técnica, la parte que siempre usamos aquí, la parte conceptual, lo que es para un poco entender todo el desarrollo de la entrevista. ¿Qué son los cálculos renales? ¿Cómo afecta? ¿Cómo se producen? ¿Cómo se generan? Bueno, fíjate, los cálculos renales es una enfermedad, para empezar, muy frecuente. Como tú muy bien dijiste, seguramente o algún familiar o algún amigo le has escuchado que presenta un cólico nefrítico, que es una de las manifestaciones clásicas de lo que sería la patología litiásica de emergencia, o sea, de los cálculos. Es ya cuando estás allá en los dolores que ya no puedes. Esos son los famosos dolores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se originan los cálculos? Generalmente, nosotros tenemos el riñón, que es un gran filtro de sangre, y por saturación de algunas sales o minerales, se aglomeran y se cristalizan. Y es lo que posteriormente origina el cálculo. Estos cálculos, disculpa que le interrumpa allí, estos cálculos son parecidos a estos cálculos que también le salen en los dientes a las personas. ¿Es la misma generación? No es la misma generación. Digamos que como todo cálculo, vamos a lo que sería en el dicho popular de lo que sería una piedra. Porque al final es como una piedra, literalmente, por la estructura de sales y minerales que lo conforman. Ahora, en la orina, ¿qué es lo que pasa? La orina, en algunos pacientes, por algún defecto anatómico, algún cuerpo extraño tal vez en la vía urinaria, algún problema metabólico importante, como el hiperparatiroidismo, como pacientes que hacen un aumento importante de lo que sería la saturación de sales, como las sales de calcio. Esas sales se aglomeran, se cristalizan y generan entonces posteriormente un cálculo que irá con el tiempo aumentando de tamaño dependiendo de cada caso. Es decir, que las personas diabéticas son más propensas a sufrir de cálculos renales. No necesariamente por el hecho de ser diabético, pero sí podemos ir a lo que sería de cierta manera una falla en el metabolismo, sobre todo el metabolismo del calcio. Claro. Ok. ¿Y estos síntomas, doctor, cómo son? Ahorita hablamos del cólico nefrítico, que ya es ese dolor intenso que siente la persona cuando tiene un cálculo. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que estoy en verdad sufriendo de un cálculo renal? ¿Cuáles son esos síntomas? Sí, ¿cómo no confundirlo? Exacto. De repente se parece mucho al apéndice. Cuando tuvimos un ataque de apendicitis. No, y en la mujer también, porque es un cólico que a veces sentimos cuando nos va a venir la menstruación. Entonces, ¿cómo diferenciar? Fíjate, el cálculo per se es un cuerpo inerte que no va a originar dolor a menos que se mueva en lo que sería el tránsito de la vía urinaria. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos del famoso cólico nefrítico por cálculos? Dolor intenso, de aparición súbita, que es como un cólico. ¿Por qué? Porque aumenta de intensidad muy rápidamente, se mantiene como en un clímax y posteriormente baja. Puede ser lumbar, que se va a ir irradiado, o sea, se va a ir hacia la zona anterior
como para que tengas un ejemplo, de la zona lumbar hacia la región inguinal, hacia la fosa ilíaca, que es en el abdomen del lado derecho, por eso es la pregunta que me hiciste, con respecto a la diferencia del apéndice, y a su vez puede estar acompañados de síntomas como náuseas, vómitos y asociados a la vía urinaria, orinas con sangre. Estos son los Esos son los síntomas de que el paciente te llega a la emergencia con un dolor muy intenso, en una posición antálgica que va parcialmente acostado, náuseas, vómitos y en algunos casos orinas con sangre. Y eso es que más los asusta posteriormente. Y eso se origina. Quiero retomar la parte, ya vimos cómo es el dolor, cómo se refleja, cómo se proyecta, un poco para que nuestro público vaya, porque esas escenas se repiten. Mucha gente llega a los hospitales de emergencia y todavía no sabe por qué, y esos dolores, y empieza la confusión. No, ese es el riñón, no, eso es la vejiga. Entonces, el apéndice, tantas cosas. El apéndice puede ser parecido, pero conceptualmente es diferente, porque el dolor del apéndice es un dolor que es y se inicia de leve intensidad y es progresivo en el tiempo, y no es como un cólico generalmente, es un dolor que va poco a poco hasta que va tomando características de mayor intensidad. Pero no es como el cólico nefrítico, que es súbito y te da un dolor en picos. O sea, va se mantiene. Mayor intensidad, pero que después disminuye. Ok, ya vimos todo lo que es la parte, que es la parte de los síntomas, que son bien dolorosos. Yo insisto en esto. Vamos a explicar, doctor, qué no debemos hacer para tratar de que esta situación aparezca en nuestro organismo, en este caso en el riñón. Bueno, uno de los puntos más importantes es la prevención. Hay cosas que podemos prevenir, podemos manejar el medio ambiente, tal vez en algunas causas metabólicas sea sumamente complejo, pero existen unas reglas de oro. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son? Una ingesta abundante de líquidos, un consumo moderado de sales y de proteínas, sobre todo las carnes rojas, que generalmente es el enfoque que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque así, de una manera sencilla, podemos controlar digamos que los cálculos más frecuentes, que serían los oxalatos de calcio y los de ácido úrico. Claro. Es decir, ahorita que, bueno, en este caso ya estamos como medio ayudaditos, ¿no? Con la cuestión de la carne. Pero es bien importante todo esto, porque yo creo, las personas que nos escuchan, se habla de que uno debe tomar 8 vasos de agua al día, ¿no? Diario. Y eso creo que nadie lo cumple. No, ¿cómo no? Claro que sí. O sea, todo el mundo hay cumple gente eso. Que sí. Ahora, yo te diría que hay algo más sencillo. Ajá. Que tú tengas una ingesta de líquidos adecuada se va a traducir en unas orinas cristalinas. Ok. Entonces, cuando vayas al baño a orinar, vas a tener unas orinas cristalinas. Lo que te dice que estás hidratado. Okay. No tienes que estar contando vasos. Y las vasos. que no le gusta tomar agua, también este líquido lo podemos traducir, qué sé yo, jugo de piña, otro tipo de jugo. Podemos traducirlo en jugos. Y sí debemos aquí tenemos que hacer un inciso en no confundir los líquidos con las bebidas gaseosas. Exacto. Porque eso aumenta el factor de riesgo en los pacientes que hacen litiasis. Exacto. Se habla de que las bebidas gaseosas son precisamente unas que repotencian esta situación de cálculo, ¿no? Exactamente. Aumentan la probabilidad. Así es. Bueno, amigos, estamos hablando con Arturo Medero, urólogo especialista en cirugía mínimamente invasiva, endourología, laparoscópica y robótica, sobre esto de los cálculos renales, conocer cuáles son los síntomas, conocer qué debemos hacer para evitarlo, pero para seguir profundizando en esta conversación y sobre todos estos datos que nos está dando el doctor, nosotros vamos a hacer en este momento la pausa correspondiente y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Tienes una cita o una reunión social y quieres impactar con tu presencia? Lorena Chacón, maquilladora y experta en todo tipo de peinados, te ofrece su experiencia para que proyectes tu belleza. Para contactarla puedes comunicarte al 0412-935-6663 o a su Instagram @estilorenis. Lorena Chacón, tu mejor aliada en el cuidado de tu imagen.
En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre los cálculos renales, esta enfermedad que podemos decir es común, pero que tiene sus riesgos y complicaciones. Para ello nos acompaña acá en el estudio Arturo Medero, urólogo especialista en cirugía mínimamente invasiva, endurología, laparoscopia y robótica. Doctor, en la parte anterior conocimos estos síntomas que, como bien lo decía Jackson, pueden ser parecidos a una apendicitis o también daños en la mujer, confundirlos quizás con síntomas ginecológicos, pero ¿qué tan dañinos pueden ser estos cálculos? ¿Qué nos pueden traer de consecuencia? Digamos que cuando el paciente tiene un dolor agudo, es un aviso, más que una consecuencia, es un aviso de que algo está pasando y por eso tienes el dolor intenso. Okay. Si el paciente no es evaluado y no se le hace el diagnóstico correspondiente, pues entonces entramos en un limbo. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque realmente no sabemos cuál es la causa del dolor. Y si no sabemos la causa, pues menos vamos a saber las opciones que tenemos de tratamiento y el paciente puede tener complicaciones. Complicaciones de las enfermedades renales, bueno, hay varias bastante temidas. Tenemos infecciones urinarias por el éstasis de orina que se origina y esas infecciones se pueden complicar con sepsis, que las sepsis urológicas son bien difíciles de manejar, que ameritan inclusive hasta terapia intensiva en algunos casos. Si vamos un poco más allá de complicaciones que digamos que sea a corto plazo, tenemos complicaciones graves a largo plazo como la pérdida de la función renal del riñón afectado. Tanto así que si es un paciente, por ejemplo, que tiene un solo riñón, pueden terminar una insuficiencia renal crónica y en diálisis.
O sea, Claro. que hay que prestarle atención a estos síntomas. Y yo me quedo allí, Marila, con esa parte de prestarle atención. Entonces, lo recomendable es para la persona que inmediatamente que empieza a sentir este tipo de dolores que no son normales, que son fuera de lo común, inmediatamente acudir a la mano de los expertos, ¿no? Por las Así es. consecuencias. Porque es que a veces, y era la intención de la pregunta de las consecuencias, porque es que hay veces que la gente se cree que todo lo sabe en ese sentido de la medicina. No, Se esto es un automedica. dolor y yo me pongo un plasma allí. O buscamos por Google síntomas Eso fue que tengo. dormiste mal. Entonces, en ese espacio de tiempo va complicándose aún más la situación. Y entonces queremos rescatar eso, lo importante de acudir inmediatamente a los expertos cuando tenemos síntomas en nuestro cuerpo de situaciones que no son comunes, que no son normales. Un dolor no es normal. Exactamente. Y más en estas zonas del cuerpo. Hay varios avisos en la El cuerpo enfermedad habla. por cálculo. Uno, el dolor. Ningún dolor es normal, es un aviso. Dos, orinas con sangre, obviamente, es menos normal que el dolor. Claro. Y si empiezas a ver esto de manera continua o en algunos episodios, eso es una alarma. Entonces, la opción A es acude al especialista. Y no perder tiempo. Bueno, ya estamos Exacto. en el especialista. Ya tuvimos un poco para retomar la parte de qué no debemos hacer. Vamos a hablar sobre el tratamiento cuando ya la persona está en esta condición. ¿Qué debe hacer para recuperar su estado de salud? ¿Y qué no debe hacer? Ya nos hablaste un poco de eso para caer nuevamente en eso. Bueno, hay un punto muy importante. La gente le tiene mucho temor a lo que es la parte de la cirugía. Entonces, aquí hay una buena noticia. Generalmente el cálculo como tal, el tratamiento, empieza siendo médico y tiene muy buena tasa de éxito. Ahora, eso dependerá de las características del cálculo en el trayecto cuando hace el cólico nefrítico. Si el paciente, por ejemplo, se desprende el cálculo, hace el cólico nefrítico y se localiza en el uréter, pues dependerá de varias cosas la toma de decisiones. Uno, cómo está el paciente, tiene un dolor manejable, se puede controlar con los medicamentos como los antiinflamatorios. Eso mientras va expulsando la piedra. Exacto. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Bueno, es un paciente que tal vez si el tamaño del cálculo probabilísticamente dice que es probable que se pueda expulsar después de los estudios pertinentes como la tomografía y la ubicación en el uréter, tú dices, bueno, este paciente probablemente lo pueda manejar médicamente, entonces se va con unos tratamientos de manejo para el dolor. Si estamos en condiciones ideales, también algunos tratamientos que hacen que el uréter sea un poco más complaciente para que sea más fácil de expulsar, y en el tiempo se ve. Si el tratamiento fracasa, entonces se van a las opciones quirúrgicas. Estas opciones también siguen siendo bastante agradables en el sentido que son cirugías mínimamente invasivas. Claro. En cálculos renales o cálculos ureterales, las cirugías son endoscópicas en un gran porcentaje de los casos. Lo que te quiero decir es que esto se hacen cirugías que se operan desde adentro, se operan desde la cavidad renal. Y actualmente tenemos todavía la infraestructura para poderla hacer en casi todos los casos. Yo me quiero quedar en esa parte de la tecnología, porque inclusive antes de tomar este tema para debatir, yo me acuerdo una vez en el tiempo atrás, vi un reportaje sobre unos aparatos, creo que estaban en el clínico, una especie de ondas que tú ibas disolviendo la piedra para que la persona la fuera expulsar. ¿Eso sigue aquí? ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Bueno, mira, entre las opciones de tratamientos que tenemos actualmente, digamos a nivel internacional y lo que tenemos aquí en Venezuela, sí, esas son las famosas ondas de choque. Eso es un método en el cual por ondas de sonido se localiza el cálculo y se le da ondas de sonido que lo van a fragmentar en partículas más pequeñas, las cuales pueden ser expulsadas de la vía urinaria sin dolor. Todavía existe, sin embargo, hay tecnologías nuevas que han superado la probabilidad de éxito de ese tipo de cirugía, como son las cirugías endoscópicas con instrumentos semirrígidos o flexibles, en las cuales la litotricia se hace con instrumentos láser o de sonido, pero desde adentro. Claro, o sea, eso ya, en todo caso, ya quedó en el pasado, esa tecnología. Eso es israelí, creo que la tecnología. Hay israelí, hay americano y hay japonés. Está todavía vigente, pero han salido alternativas mucho más eficientes. También son un poco más costosas, pero son mucho más eficientes. Ahorita en el país contamos con todas las tecnologías para los cálculos renales. Dependerá del centro, ¿no? Pero se tiene toda la tecnología. Buenísimo esa noticia. Y luego de estos tratamientos tan exitosos que nos ha mencionado, doctor, la pregunta es, ¿estos cálculos renales pueden reaparecer?
en la persona que fue afectada. Sí, claro. Claro, porque partimos de que nosotros estamos resolviendo una consecuencia de una enfermedad de origen. Siempre el paciente que hace cálculos tendrá la probabilidad, así en ese momento quede sin cálculos después de una cirugía o después que lo expulsó, de hacer un nuevo evento y a tener la formación de los cálculos. Y en este caso, ¿a quién afecta más? ¿A la mujer o al hombre, lo de los cálculos renales? Probabilísticamente al hombre. Más o menos la proporción es de 13 a 7. ¿Y esto de alguna razón, algún seguimiento, alguna causa que sea que esa tendencia sea más hacia el hombre? ¿Hay algún estudio sobre eso? No. Ahora, probabilístico. Bueno, ahora un poco retomando la pregunta de Marilia, la dieta, ya pasaste por esa experiencia de un cálculo renal, ¿qué dieta tu dieta debe ser más restringida hacia esos elementos que la producen? Por supuesto, me imagino, pero la persona, el médico se lo dice al momento del tratamiento, mire, usted ya tuvo esto, debe consumir esto, pero ¿qué pasa si la persona está obligada a consumir ese tipo de alimentos por circunstancia país, que le puede ser propensos a que aparezca esta enfermedad? La persona tiene que tener conciencia, se le debe orientar debidamente sobre los riesgos que corre. Después de una valoración por el urólogo o el nefrólogo, el paciente debe ir a lo que sería un estudio metabólico para ver cuáles son sus factores de riesgo y en base a esos factores de riesgo hacer ciertas limitaciones. Generalmente no son limitaciones absolutas, sino son... Vamos a hacer, por ejemplo, la ingesta de refrescos moderada o lo menos posible, o anularla si es posible. Pero de entrada no le vas a decir, mira, más nunca te tomes un café. O sea, hay cosas que puedes evitar y al final es tener un estilo de vida más o menos sano, sabiendo que algunas cosas te pueden traer consecuencias. Claro. Bien importante todos estos datos que nos dio el doctor Arturo Medero, urólogo especialista en cirugía mínimamente invasiva, urología, laparoscópica y robótica, sobre lo que son los cálculos renales, la importancia de riñón, ¿no? De todo. Exacto. Porque es que... cuidar nuestra vía urinaria. Es que el cuerpo está hecho de una manera... que perfecta. El riñón es un gran filtro, ¿no? Un gran filtro, y a veces no comemos o ingerimos alimentos de la manera más, quizás hasta irresponsable. No sé si es problema de cultura. No sé si usted me lo dice, doctor. Bueno, desde el punto de vista del mundo occidental hay cosas que hemos colocado como normales. Por ejemplo, la ingesta de gaseosas en el mundo occidental es muy abundante. Por ponerte un ejemplo, y eso nos aumenta más el factor de riesgo de enfermedad por cálculo. El consumo de carnes rojas, sobre todo en los países como el nuestro, es alto y también aumenta las probabilidades. ¿Qué otros alimentos, para aprovechar el minuto que nos queda, pueden generar este riesgo en su consumo? Por ejemplo, los condimentos, los alimentos condimentados. No, en este caso, dependiendo del paciente, ¿no? Hay pacientes que hay que suprimirle un poco la ingesta de tés negros por el oxalato, chocolate, vino tinto. Fíjate el chocolate. Exacto. Aquí que tomo chocolatero todo en este país. Exacto. El vino tinto en algunos pacientes también. O sea, pero va a depender de lo que dé el estudio. Ok, pero te queda el dato que usted nos está dando, que es un alimento o que nos puede, si no lo sabemos consumir o lo consumimos en exceso, pues es riesgo para el riñón. Exactamente. Porque ahí pone como que a trabajar de más el riñón, ¿no? O sea, el riñón se trabaja en exceso. No es que se trabaja en exceso, sino que en la falla en el metabolismo de la persona va a aumentar las probabilidades de que haga cálculo. Así es. Imagínate. Bueno, Marilia. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. No nos queremos despedir del doctor antes de que dé sus redes sociales, sus puntos de contacto. Bueno, trabajamos en la Clínica Metropolitana, piso 1, consultorio 1, raya 6. El teléfono es 985-1768. En Instagram, @Dr. Medero. Y bueno, cualquier duda desde el punto de vista urológico, pues a la orden de todos. Bien importante todos estos datos que nos ofreció el doctor Arturo Medero sobre hay que conservar, hay que cuidar nuestro cuerpo, y por eso que siempre que debemos quedarnos con esa reflexión en estos programas de salud que hacemos. No se trata de que usted sea pobre porque no tenga recursos, no. Todo piensa por la conciencia que tengamos como seres humanos sobre lo que somos, sobre cada parte. Cuidar nuestro cuerpo. Y cualquier síntoma, acudir a los expertos, no automedicarse, no buscar en Google tengo tal síntoma y tomar cualquier medicamento que nos dicen en las redes. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Ahora los invitamos, por supuesto, a que continúen con el Radar de los Barrios. Hasta aquí,
esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la